En esta ocasión me gustaría proponerte el siguiente tema. Pregunto, ¿pueden los escogidos de Dios ser engañados por falsos cristos y falsos profetas? Una vez más, ¿pueden los escogidos de Dios ser engañados por falsos cristos y falsos profetas? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Qué vemos en este versículo? Existen falsos cristos con falsas señales. Existen falsos profetas con falsos prodigios. Y como fin o como meta tienen que engañar. Y quieren engañar a un grupo en especial. Y la Biblia dice que a los que quieren engañar son a los escogidos. Pero vemos aquí en la Escritura que estos falsos cristos, estos falsos profetas, con estas falsas señales y con estos falsos prodigios y con su meta de engañar, quieren engañar, escucha muy bien, a los escogidos. Pero ¿quiénes son los escogidos de Dios? Salmo 105, versículo 6 dice: oh vosotros, descendientes de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Aquí vemos que es Dios quien escoge a Abraham, y no es Abraham que escoge a Dios. Es Dios quien escoge a Jacob, y no es Jacob quien escoge a Dios. Y es Dios quien escoge tanto a Abraham como a Jacob para que sean siervos de Dios. Una de las características de los escogidos es que somos siervos de Dios, escogidos directamente por Dios. Dios sacó a sus escogidos en Salmo 105, 43. La Biblia dice: sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Aquí vemos que es Dios quien saca a su pueblo de la esclavitud, saca a su pueblo de las tinieblas, saca a su pueblo de un mundo de maldad, de un mundo de arrogancia, de un mundo de rebelión. Es Dios quien saca a su pueblo con gozo, porque son sus escogidos. Dios hace bien a sus escogidos, son una nación y son heredad de Dios. Salmo 106, versículo 5 dice: para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce con la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Aquí nosotros vemos que los escogidos de Dios son heredad de Dios, que los escogidos de Dios son heredad de Dios. Los escogidos no son heredad de pastores de mega iglesias con megas entradas. Los escogidos de Dios no son heredad de los que tienen usura y los que son ávaros y los que tienen como meta hacer de las ovejas simplemente medios a través de los cuales puedan obtener los bienes para vivir conforme a lo que ellos dicen, vivir en el bien. Escucha muy bien, los escogidos de Dios son heredad de Dios. Te hago la pregunta: ¿te ha escogido Dios a ti? ¿Eres tú heredad de Dios o simplemente miembro de una mega iglesia con megas pastores y con megas entradas económicas? La Biblia dice que los escogidos son herederos de Dios. Isaías 65:9 dice: sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Aquí podemos ver que los escogidos tienen una herencia. Es Dios quien les ha dado una herencia, no por causa de, como lo dicen los falsos ministros, los charlatanes de las megas iglesias, los megas pastores, los cuales continuamente sacan al pueblo por usura y avaricia el dinero o las posesiones materiales que tienen aquellos que lo siguen. Es Dios aquí quien escoge, y es Dios quien hace de sus escogidos herederos. Es Dios quien da a sus escogidos y no los escogidos quien entregan a Dios. Escucha muy bien.
Aquí vemos en Mateo 20, versículo 16, dice que los escogidos son pocos. Pon atención a esto. Jesús dijo, así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Escucha muy bien, ¿cuáles son las características de estas mega iglesias con estos megas pastores, con estas megas entradas económicas? Escucha muy bien, ellos creen que por causa de que tienen grandes edificios y un montón de gente siguiéndoles, estos son los hijos de Dios. No, de acuerdo con Jesucristo, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. ¿Quién tiene el criterio para diferenciar entre los que son escogidos de Dios y los que no son escogidos de Dios? Escucha a mí, Dios mismo. Es Dios quien escoge, es Dios quien llama a sus siervos, es Dios quien llama a sus ovejas, es Dios que llama a los seres humanos a que se arrepientan y vengan delante de Él, se humillen delante de Él y escapen del juicio que va a venir sobre este planeta rebelde y sobre los seres humanos que se han rebelado en contra de Dios. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Pueden los escogidos ser engañados por los falsos ministros y falsos profetas? Escúchame bien. Los llamados son muchos, pero los escogidos son pocos. Mateo 22:14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Escucha muy bien. ¿Eres tú un escogido de Dios? ¿Eres tú un llamado de Dios? Entonces seguirás a Dios, seguirás a Jesucristo, seguirás a su Espíritu Santo. Y lo principal que Dios va a hacer en tu vida una vez que te ha sellado con su Espíritu Santo y eres una nueva criatura, va a comenzar a renovar tu modo de pensar. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, de tal manera que las mega iglesias con los mega pastores, con megas entradas, no te engañen. ¿Pueden los falsos cristos y los falsos profetas engañar a los escogidos? Escucha muy bien, Dios tiene un plan para sus escogidos en el tiempo de tribulación. Las mega iglesias con los megas pastores, con las megas entradas, jamás van a predicar sobre el tiempo de tribulación. Jamás van a predicar acerca de cuáles son las señales, las evidencias de los últimos días. No les conviene, porque si enseñasen lo que la Biblia enseña y la Escritura dice que este planeta Tierra va a ser destruido por fuego de Dios, si enseñasen eso, entonces ¿cuál sería el asunto de tener mega entradas y tener mega riquezas si todo va a ser destruido? Por consecuencia, estos falsos profetas, falsos cristos, jamás hablarán de tribulación. Mateo 24:22 dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero pon atención, mas por causa de quién, de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hablando de los escogidos, dice lo siguiente en Mateo 24:31, escucha muy bien, los ángeles de Dios juntarán a los escogidos de Dios y enviarán sus ángeles, dice la Escritura, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. ¿Eres tú un escogido de Dios? ¿Vas a ser tú levantado por los ángeles? ¿Vas a salir a la presencia de Dios el momento que Jesucristo regrese y vas a ser tú arrebatado a las nubes y juntarte con Jesucristo y ser transformado en un abrir y cerrar de ojos? Escucha muy bien, los megapastores de las megas iglesias, obviamente estos son obreros fraudulentos que por avaricia hacen negocio de las personas, jamás van a predicar estas cosas. La Escritura dice, en el tiempo del fin, Dios acortará los días por causa de sus escogidos. Marcos 13:20 dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, punto y coma. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Escucha muy bien, los megapastores de las mega iglesias que son obreros fraudulentos, que son lobos rapaces, que son falsos ungidos, ellos se ponen delante como si ellos son los que garantizan a la gente la salvación, la justificación, el perdón, la reconciliación y la vida eterna. No, mi hermano, aquí dice la Escritura, mas por causa de los escogidos que Él escogió. ¿Eres tú un escogido de Dios?
Entonces escucha a Dios. Eres un escogido de Dios, entonces sé discípulo de Jesús. Eres escogido de Dios, entonces sé un estudiante de las Sagradas Escrituras. Eres escogido de Dios, entonces sé dirigido por la ciencia y la sabiduría del Espíritu Santo. Eres escogido de Dios, entonces sé un siervo de Dios. Escucha muy bien, mi hermano. Dios hace justicia a sus escogidos. Lucas 18:7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Escucha muy bien. Los escogidos de Dios somos aquellos que clamamos al Señor continuamente. Anhelamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Anhelamos que Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Anhelamos que venga con sus miles de millones de ángeles. Anhelamos que venga Jesucristo con gran poder, gran gloria, y anhelamos que el Señor se manifieste para que nos transforme a su misma gloria y que nos lleve para que estemos con el Señor por toda la eternidad. ¿Eres tú un escogido de Dios? ¿Clamas al Señor de día y de noche? Escucha muy bien, Dios justifica a sus escogidos. Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aprovecho para decirte, es necesario que te arrepientas para que Dios te perdone. Y una vez que Dios te perdona, entonces te justifica. Y una vez que te justifica, entonces te reconcilia. Y una vez que te reconcilia, entonces inmediatamente te sella con su Espíritu Santo, si por primera vez aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. Escucha muy bien, ¿eres tú un escogido de Dios? ¿O eres simplemente miembro de una mega iglesia? ¿O eres simplemente seguidor de estos megapastores y simplemente desembolsas tus bienes materiales y económicos y por engaño haces pactos con estos falsos ministros? Escucha muy bien. Los escogidos de Dios no podemos ser engañados, es imposible. Los verdaderos ministros de Dios se saben sacrificar por amor a los escogidos. En 2 Timoteo 2:10, el apóstol Pablo dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Solamente tienes que leer, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 10, 11 y 12, y vas a ver cómo el apóstol Pablo sufrió, se sacrificó por causa de los escogidos. Pero hoy en día, ¿qué es lo que vemos nosotros con estos megapastores de mega iglesias? Estos no se sacrifican por las ovejas, estos sacrifican a las ovejas, estos despojan a las ovejas, estos humillan a las ovejas y estos engañan a las ovejas, y por consecuencia estos tendrán su castigo. Escucha muy bien. ¿Pueden los escogidos ser engañados? Los escogidos de Dios tienen fe y conocimiento de la verdad. Tito 1:1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Escucha muy bien, los escogidos de Dios tienen conocimiento. Los escogidos de Dios conocen la verdad. Los escogidos de Dios andan según la piedad, andan según la misericordia, andan según el amor. Los escogidos de Dios son dirigidos por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. ¿Conoces tú a Dios? ¿Conoces la verdad? ¿Eres un escogido de Dios? Si tú dices sí, entonces una vez más, sigue a Dios, sigue a Jesús, sigue las instrucciones directas que el Espíritu Santo te da a ti mismo. Sé estudiante de las Sagradas Escrituras, deleítate en la palabra de Dios y no permitas que ninguno de estos falsos ministros, estos falsos profetas, estos falsos cristos, de estas falsas mega iglesias hagan de ti una presa. Los hijos de Dios, como escogidos de Dios, no podemos ser engañados. Querido hermano, querida hermana, cuídate, es tu responsabilidad. Jesús dijo: mirad que ya os lo he dicho para que nadie os engañe. Que Dios te bendiga. Falsas señales y con estos falsos prodigios y con su meta de engañar, quieren engañar, escucha muy bien, a los escogidos. Pero ¿quiénes son los escogidos de Dios? Salmo 105, versículo 6 dice: oh vosotros, descendientes de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, cristos y falsos profetas.
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Qué vemos en este versículo? Existen falsos cristos con falsas señales. Existen. En esta ocasión me gustaría proponerte el siguiente tema. Pregunto, ¿pueden los escogidos de Dios ser engañados por falsos cristos y falsos profetas? Una vez más, ¿pueden los escogidos de Dios ser engañados por falsos profetas con falsos prodigios? Y como fin o como meta tienen que engañar, y quieren engañar a un grupo en especial. Y la Biblia dice que a los que quieren engañar son a los escogidos. Pero vemos aquí en la Escritura que estos falsos cristos, estos falsos profetas, con estas sus escogidos. Aquí vemos que es Dios quien escoge a Abraham, y no es Abraham que escoge a Dios. Es Dios quien escoge a Jacob, y no es Jacob quien escoge a Dios. Y es Dios quien escoge tanto a Abraham como a Jacob para que sean siervos de Dios. Una de las características de los escogidos es